Esto es El Mundo Inquietante. Jeffrey Dahmer, el asesino serial más aterrador. A simple vista, Jeffrey Dahmer se veía como un hombre cualquiera y parecía llevar una vida normal en un vecindario común y corriente, pero a puerta cerrada, Dahmer era un monstruo, un asesino serial violento, que llegó a matar a 17 hombres adolescentes, aprovechando su capacidad para salirse con la suya, acercándose a sus víctimas sin que éstas sospecharan que estaban en peligro. Jeffrey Dahmer llegó a ser conocido como el caníbal de Milwaukee, y sus crímenes pasaron a la historia como algunos de los más perturbadores cometidos por un asesino serial en Estados Unidos. La peor parte es que pudo haber sido detenido a tiempo si la policía no se hubiera dejado llevar por su apariencia. Dahmer no llegó al mundo siendo un asesino. Nació en 1960 como parte de una familia de clase media tradicional de Wisconsin, pero se dice que rápidamente comenzó a mostrar una extraña fascinación con todo lo que tenía que ver con la muerte. Coleccionaba los cadáveres de pequeños animales que encontraba cerca de su casa. Su padre dijo en una ocasión que Jeffrey estaba extrañamente fascinado por el sonido que hacen los huesos al chocar. Desde 1978 hasta 1991, el estadounidense Jeffrey Dahmer asesinó a 17 personas de una forma tan cruel y horripilante que fue bautizado como el caníbal de Milwaukee, por la ciudad donde cometió la mayoría de sus crímenes. Jeffrey tuvo una infancia normal, sin embargo, fue en la adolescencia cuando comenzó a mostrar algunos de los comportamientos que marcarían los años en los que cometió los asesinatos. Dahmer siempre le llamó la atención diseccionar animales muertos. Muchos de ellos los tomaba de los que parecían atropellados por vehículos en las autopistas cerca de su casa. La mujer, que luego fue pareja de su padre, Sari Dahmer, le contó a la revista Time que sabía que Dahmer utilizaba ácido para diluir los tejidos blandos de los animales y extraer los huesos, una práctica que aplicaría con los cuerpos de sus víctimas. De acuerdo al propio relato de Dahmer ante las autoridades, que fue posteriormente publicando en reportajes locales, el divorcio de sus padres ocurrió cuando estaba a punto de graduarse de la secundaria. Ahondó más esa sensación del abandono que habían visto sus maestros durante su infancia. Y es en ese periodo cuando comete su primer asesinato. En junio de 1978, mata a Stephen Hicks, un joven de 18 años que se dirigía a un concierto cerca del lugar donde vivía Dahmer. Dahmer, que entonces también tenía 18 años, lo encontró en una vía cercana cuando manejaba su vehículo y ofreció llevar al Hicks al concierto, pero antes lo invitó a su casa a tomar algo. Estando allí, le propinó 2 golpes en la cabeza con una pesa que usaba para ejercitarse. Dahmer le explicaría muchos años después a la policía la razón por la que golpeó a Hicks. Era porque estaba ansioso por irse al concierto y no quería quedarse haciéndole compañía a él. Los asesinatos en serie. Con Hicks también inició un ritual macabro con los cuerpos de sus víctimas. Las desmembraba, diluía las partes en ácido y después almacenaba los huesos que quedaban tras la destrucción de las partes blandas. En el caso de Hicks, que se repetiría con otras víctimas, Dahmer se quedó con la cabeza entera para poder contemplarlas solas, según su propia declaración. Durante unos 9 años no se volvió a saber de ningún crimen de Dahmer. Fue a la Universidad de Ohio, de donde fue expulsado tras cursar solo un semestre debido a sus inasistencias y su bajo promedio académico. Su padre, quien ha dado varias entrevistas sobre su hijo, señala que tras la expulsión de la universidad lo envió al ejército, pero de allí también fue expulsado por su alcoholismo. Al principio llevaba a su casa a hombres que seducía en los bares, pero después les comenzó a ofrecer dinero para posar desnudos para él. De esa forma fueron asesinados Richard Guerrero, James Roxtato, Anthony Sears, Raymond Smith y otros tantos más. Una vez consumado el asesinato, Dahmer desmembraba el cuerpo e intentaba conservar sus partes guardándolas en la nevera o sumergiéndolas en sustancias con solución salina. Estas tareas de desmembramiento y conservación las hacía en el departamento que arrendaba en el centro de Milwaukee, y a pesar de las constantes quejas de los vecinos por el olor y los extraños sonidos, por más de 5 años las autoridades no lograron descubrirlo.
En julio de 1991, Dahmer convenció a Tracy Edwards, un joven negro de 32 años, de acompañarlo a su casa para tomarle unas fotos a cambio de unos $100. Sin embargo, como lo relató en el juicio que se realizó poco después, Edwards descubrió los planes de Dahmer, logró escapar del apartamento y llamar la atención de 2 policías que de inmediato se dirigieron hasta el lugar. Allí, después de descubrir un par de fotografías de cuerpos desmembrados, Dahmer fue arrestado. Además de aceptar que había asesinado a 11 personas en su declaración en la policía, las autoridades de Milwaukee encontraron en el apartamento al menos 4 cabezas de sus víctimas, órganos como corazón y un barril que contenía restos humanos disueltos en ácido. Tras un corte juicio, Dahmer fue hallado culpable de al menos 15 asesinatos y condenado a igual número de cadenas perpetuas. Fue enviado a la prisión estatal de Ohio. 2 años después murió después de ser golpeado en la cabeza por otro compañero de celda en medio de una riña. Esto fue El Mundo Inquietante. Buenas noches. Sígueme en mi canal en YouTube, Mundo Inquietante.